Buenas noches, muchachos. Vamos a empezar con la unidad 2 de esta materia, que se llama amplificadores operacionales. Bueno, este dispositivo es uno de los más importantes en cuanto a electrónica, ya que típicamente se utiliza como una etapa de acoplamiento o de acondicionamiento entre diferentes etapas. Entonces es sumamente importante que aprendan las configuraciones básicas de los amplificadores operacionales, que es lo que vamos a ver a continuación, y posteriormente vamos a ver algunos ejercicios de amplificadores operacionales como tal. ¿Sale? Bueno, pues vamos a empezar con qué es un amplificador operacional. Típicamente también se conoce como op-amp, ¿sale? Y es un amplificador diferencial, término importante, de muy alta ganancia. Estamos hablando del orden de miles, de mil veces, de miles de veces, por ejemplo 10.000 o 20.000 veces. Otra de las características importantes es alta impedancia en la entrada del circuito y baja impedancia en la salida. Recuerden que la impedancia es la capacidad que tiene un elemento de, válgame la redundancia, de impedir el flujo de corriente. Los usos típicos del amplificador operacional son proporcionar cambios en la amplitud de voltaje, tanto de amplitud como polaridad, en osciladores, en circuitos de filtrado y en muchos tipos de circuitos de instrumentación, que a mi gusto o a mi parecer pues es donde realmente tiene su mayor aplicación actualmente el amplificador operacional. ¿Vale? Un amplificador operacional contiene varias etapas de amplificadores diferenciales para alcanzar una muy alta ganancia de voltaje. Estos amplificadores diferenciales pues se hacen con transistores. No voy a llegar a ese nivel de detalle de cómo está hecho el amplificador operacional, pero créanme que se utilizan muchos transistores como los que ya hemos visto, como el BJT o el JFET. Ok. Vamos a empezar por el símbolo del amplificador operacional. El amplificador operacional es un circuito de 3 entradas. La que se le conoce como la entrada no inversora, que está indicada con un más en el símbolo del circuito. La que se conoce como entrada inversora, que está como un menos, y la salida del circuito, ¿sale? Esas son las tres terminales más importantes, ¿no? Algunas otras personas pues le agregan las polarizaciones, ¿no? Un voltaje positivo y un voltaje negativo. Nótese que es un voltaje positivo y un negativo. Por lo tanto, típicamente la alimentación de un circuito integrado, de un amplificador operacional, pues es de esta. Aquí, perdón, me faltó una rayita. ¿Vale? De esta manera. ¿Sale? Este es un voltaje positivo con respecto a tierra y este es un voltaje negativo con respecto a tierra. Entonces, típicamente se polarizan. Y es importante recalcar de una vez que jamás vamos a poder tener una salida más grande que el voltaje de polarización. A ese fenómeno se le conoce como saturación. En este caso, para los amplificadores operacionales, como los vamos a ver ahorita, no es tan importante, pero para el caso, cuando veamos los comparadores, pues vamos a ver que es sumamente importante saber cuál es el voltaje de saturación de nuestro amplificador. Bueno, habiendo dicho esto, pues podemos tener ciertas configuraciones de los amplificadores operacionales. Vamos a suponer que primero le estamos poniendo una fuente de voltaje alterno a la terminal no inversora del amplificador operacional y tierra a la terminal inversora. Es importante recalcar ahora que el voltaje de salida VO va a ser siempre igual al voltaje en la terminal no inversora menos el voltaje en la terminal no inversora. Entonces, si aquí yo pongo un voltaje en la terminal inversora y el otro voltaje, bueno, perdón, ya lo dije mal, ¿no? Si pongo un voltaje en la terminal no inversora y pongo un voltaje en la terminal no inversora a 0,
pues es obvio que el voltaje de salida pues va a ser igual al voltaje en la terminal no inversora. Si ahora yo coloco el voltaje en la terminal inversora y conecto a tierra la terminal no inversora, pues es obvio que siguiendo la formulita que acabamos de ver, el voltaje de salida en este caso sería igual a menos B en la terminal no inversora, ¿no? De hecho aquí se ve el efecto, por eso lo ponen en este libro que es el Boylestat, como una señal senoidal para que se vea esto, ¿no? Como sale igual, pues debe salir en fase la señal de salida. Como aquí tenemos un menos, este menos de la formulita, pues el voltaje de salida está con el sentido contrario o desfasado 180 grados, perdón, a la señal de entrada. Ok. Podemos tener otras configuraciones. Pues, ¿qué pasa si yo aquí ahora pongo dos fuentes de voltaje? Pues no pasa nada, ¿no? El voltaje de salida va a ser igual al voltaje en la terminal no inversora, que en este caso se llama B1, menos el voltaje en la terminal no inversora, que sería B2. Y eso sería lo que saldría, ¿no? La diferencia de esos dos voltajes. Perdón. Este se le conoce como modo común. Y si ustedes me entendieron, pues aquí estamos poniendo el mismo voltaje de entrada. Si lo ven, BI. BI sería igual a... Perdón. BO sería igual a BI menos BI. Pues que teóricamente debería ser igual a 0. Sin embargo, es un parámetro muy importante en los amplificadores operacionales. No siempre es 0. Y a eso se le llama rechazo en modo común. Buscamos que un amplificador operacional tenga la mayor cantidad de rechazo a modo común, ¿vale? Es decir, que la señal de salida, si yo conectara el mismo voltaje a las dos terminales de entrada, el voltaje de salida fuera lo más cercano a 0 posible. ¿De acuerdo? A eso se le conoce como rechazo en modo común. Bueno, un breve resumen de esto que acabo de explicar es esto. Si se aplica una señal de entrada a cualquiera de las dos entradas, con la otra conectada a tierra, la operación se conoce como sencilla. Si se aplican dos señales de entrada de polaridad opuesta, la generación se conoce como doble. La operación, perdón, se conoce como doble. Si la misma señal de entrada se aplica a ambas entradas, la operación se llama modo común. Entonces, hasta ahí espero que hayan entendido un poquito el concepto del amplificador operacional, ¿vale? Ahora sí vamos a hacer un análisis del amplificador operacional como tal. Esa es una configuración que se le conoce como amplificador no inversor. Perdón, amplificador inversor. Disculpen, ahí se me trabó la lengua. Este se le conoce como amplificador inversor. Pueden ver que el voltaje de entrada está conectado a la terminal inversora a través de esta resistencia que se llama R1, y que el voltaje de salida está retroalimentado a través de esta resistencia que se llama RF a la misma terminal no inversora. Obviamente me brinqué algunas etapas, ¿no? Para llegar a esto. Si ustedes tienen tienen el interés de checar bien cómo llegamos a este circuito que va a estar aquí, pues les recomiendo que vean el Boylestat. Yo aquí lo simplifiqué, ¿no? Ya no voy a más que hablar que este es el circuito interno que tiene el amplificador operacional, que está compuesto por una resistencia RI de entrada, resistencia input en inglés, ¿no? RI, una resistencia de entrada muy muy grande. Recuerden que una de las características es que a la entrada este circuito tiene una alta impedancia. Y tenemos una ganancia de voltaje que está como AB. No sé si se alcanza a ver bien, espero que sí. AB por el voltaje de entrada, ¿no? Que sería la ganancia. AB es la ganancia. Y recuerden que esa ganancia es muy muy grande.
en el orden de los miles. Y tenemos una impedancia de salida que es RO. Y recuerden también que esa RO dijimos que el amplificador operacional tiene una baja impedancia. ¿Sale? Ok. Porque esto es importante para el análisis de circuitos, ¿no? Si ustedes se fijan, sustituimos a este triangulito que está aquí, que es el amplificador operacional, por su modelo. Que vuelvo a repetir, si ustedes quieren saber cómo llegamos a este modelo, les recomiendo que vean el libro de Poilstat. Ok, ahora sí, si yo asumo que RI es muy grande, pues esto se puede ver como un circuito abierto, ¿no? Estamos hablando de que RI es tendiendo al infinito. Por lo tanto, pues no es como si no existiera. Es un circuito abierto, por ahí no va a circular corriente. Y si yo digo que este circuito, que esta resistencia es tan pequeña que está tendiendo a cero, pues también la puedo quitar y sería un cortocircuito. Por lo tanto, este circuito se puede escribir como este que está acá. Ustedes pueden ver que ahora tengo dos fuentes de corriente alterna o dos fuentes alternas, ¿vale? Y este circuitito que está aquí. Este circuito lo puedo analizar por medio de algo que se llama superposición, que es una herramienta del análisis de circuitos, ¿no? Que consiste en decir que el voltaje, lo voy a resumir así, ¿no? Que el voltaje aplicado en un circuito a través de dos fuentes, pues es, si el circuito es lineal, es igual a la suma de los efectos de cada una de las fuentes por separado. Es decir, si yo quiero sacar este voltaje, ¿qué es lo que voy a hacer? Que se llama PI. Analizar este circuito sería muy complicado con las dos fuentes, por lo tanto, lo que se puede hacer es el principio de superposición, donde yo digo, este voltaje I, este BI, pues va a ser a final de cuentas la suma de los efectos que tenga B1 y que tenga esta fuente que se llama menos AB por BI igual a 0. ¿Vale? Aquí le faltó eso, esto es menos, esta es negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para analizar esto, lo primero que nosotros hacemos es cortocircuitar una fuente. Vamos a empezar con cortocircuitando la fuente que está, pues esta, ¿no? Que vale menos AB por B1. Entonces me quedaría B1 vean que cortocircuité esta fuente. Aquí es donde yo tendría que aparecer la fuente, no está cortocircuitada y yo quiero saber el voltaje en este punto, que se llama BI. Le voy a poner BI1 porque es el que está, es el primero que vamos a sacar, ¿no? Por lo tanto, BI1, esta sería RF y esta sería R1. ¿A qué va a ser igual? Pues se fijan, es un divisor de voltaje, donde me dice que el voltaje que yo quiero conocer aquí es igual a la resistencia donde quiero conocerlo. Recuerden que esto está ya conectado a tierra. Entonces BI1 es el voltaje que está en RF. Por lo tanto yo puedo decir RF por B1 entre la suma de las dos resistencias, que sería R1 más RF. Solamente le apliqué el divisor de voltaje. Y entonces este es el voltaje en este punto generado solamente por la fuente B1. Ahora vamos a hacerlo para la fuente que vale menos AB por BI, que sería igual a BO. Entonces cortocircuitamos esta fuente ahora. Entonces quedaría un circuito como este. Con esta fuente que se llama BO, el voltaje de salida, que es igual a menos AB por B1, ¿no? Que se fijan, es la ganancia por la entrada. Entonces esto vale RF, esto vale R1 y quiero saber el voltaje aquí, ¿vale? En este punto que se llama, le vamos a poner BI2. Pues vean que es un divisor de voltaje, pero en este sentido.
Por lo tanto, donde yo quiero saber el voltaje es en R1. En este caso me quedaría que VI2 es igual a menos AB por V1 por R1, porque es el voltaje que está aquí, entre RF más R1. ¿Vale? O si lo quieren ver para que se vea igual que este, déjenme lo cambio nada más. Lo que es lo mismo, perdón, R1 por más RF, perdón. ¿Vale? Entonces ahora sí, yo puedo decir que VI es igual el voltaje completo de aquí. Recuerden que es la suma de los dos efectos debido a las fuentes. Podríamos decir que es RF por V1 entre R1 más RF más VI2, que vale, me faltó el signo menos, ¿no? Déjenme lo quito. Menos AB por V1 por R1 entre R1 más RF. ¿Vale? Ok. Eso es lo que vale VI, debido a las dos fuentes. Voy a borrar un poquito porque no, realmente si me paso de diapositiva no puse una diapositiva en blanco. Entonces tengo que borrar esto de aquí, ¿no? Espero que se haya entendido. Voy a empezar a borrar. Disculpen el sonidito que hace la tarjeta cuando borra. Ahí voy. Este es el resultado que obtuvimos de VI. Después de algún cierto tratamiento de álgebra, es largo, no, por eso no lo voy a poner. Y ya está en la mayoría de los libros ese tratamiento matemático, ese tratamiento de álgebra para ser más preciso. Pues VI lo puedo poner que sería igual a RF entre RF más 1 más AB por R1. Todo esto por B1. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer algunas consideraciones, ¿no? La primera es que la ganancia de voltaje es mucho mayor de 1. Aquí le puse igual, perdónenme. Mucho mayor que 1. Por lo tanto, este término que está aquí me quedaría que VI es igual a RF entre RF más AB por R1, ¿no? Porque AB es mucho mayor que 1. Después vamos a hacer otra pequeña consideración, ¿no? Y es que AB por R1 es mucho mayor que RF. Por lo tanto, esta ecuación, que es para VI, se puede sustituir por RF entre AB por R1. Aquí me faltó este término B1 por B1. ¿Sí? Entonces vean a lo que vamos a llegar ahora. Si ustedes recuerdan, dijimos que BO es igual a AB por BI. Pues voy a pasar, perdón, a menos AB por BI. Voy a pasar este término para acá multiplicando. Entonces va a quedar AB por BI ¿sí era así? Sí, es AB por BI. No me acuerdo si ahorita dije que es B1, ¿no? Pero este de aquí, es que no se alcanza a ver, pero es BI. No sé si dije que es B1,
Si dije que es B1, lo lamento, es BI. Ya ahorita acabo de verlo bien, ¿no? Es BI. Entonces sería delta B por BI. Es igual a RF sobre R1 por B1. Pero BO es el negativo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a multiplicar todo por menos para que esto sea BO. Entonces me quedaría, déjenme borro de nuevo, porque si no, no va a caber. Voy a borrar esta parte de acá. ¿Vale? Ahí está. Nosotros habíamos dicho, perdón, vamos a multiplicar entonces toda esta ecuación por menos. Entonces me quedaría menos, no cambia el sentido de la ecuación, ¿no? A por B por BI es igual a RF por B1 entre R1. ¿Vale? Aquí me faltó multiplicar por menos. Oh, me quedé bien gordo cuando me pasa eso de que me equivoco por el signo, ¿no? Multipliqué los dos términos por menos, por lo que tanto me quedaría menos RF entre R1 por B1. Ahí está. Ahora sí, pues AB por BI es igual a BO, por lo tanto eso me quedaría menos BO es igual a menos, perdón, no es cierto, menos AB por BI es BO nada más, recuérdenlo, aquí está, ¿sale? Por lo tanto eso va a ser igual a menos RF entre R1 por B1, por lo tanto puedo sacar una relación ahora sí, ¿no? El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada B1 es igual a menos RF entre R1, ¿vale? Ese es el análisis del amplificador operacional solamente para esta configuración. En este video pues no vamos a sacar el análisis para cada una de las configuraciones porque sería mucho rollo. Lo que vamos a ver es cómo se obtiene esta ecuación. Esta ecuación nos relaciona a la salida, que es BO, con la entrada B1, ¿no? Perdón, con el voltaje B1, que es la entrada. ¿Sale? Entonces depende, ahora sí, si ustedes se fijan, pues la ganancia que se le conoce a esta función, a RF entre R1, pues es bien fácil de obtener, ¿no? Vamos a suponer que RF sean 2 kiloohms. Perdónenme. Vamos a suponer que RF son 2 kiloohms y que R1 es 1 kilo. ¿Sale? Esto es RF, esto es R1. ¿Sale? Y le vamos a aplicar un volto. B1 es igual a 1 volto. ¿Cuál es el voltaje de salida? Pues bien sencillo. Yo despejo, ¿no? Si lo ven. BO va a quedar a menos RF entre R1 por B1. Por lo tanto, BO va a ser igual a RF vale 2, R1 vale un 1, 2 entre 1, pues me da un 2, 2 por BI, por B1, perdón, me quedaría 2 por 1, 2. El voltaje de salida sería 2 volts. Vean que amplificó, perdón, y no serían 2 volts, serían menos 2 volts. Vean que amplifica la señal y que de paso invierte el sentido de esa señal, lo de ese voltaje, ¿no? Si le aplico un voltaje positivo en B1, voy a obtener un voltaje negativo. Si le aplico un voltaje negativo en B1, voy a obtener un voltaje positivo. Una cosa curiosa de los amplificadores operacionales y que quizás me faltó decirles es que amplifica tanto señales alternas como señales directas. Por ejemplo, en este ejemplo, aquí pusimos un voltaje directo de 1 volt, también lo amplifica. Cosa contraria, los amplificadores basados en transistores no amplifican señales de corriente directa, ¿sale? Solamente amplifican corriente alterna. Esa es una de las grandes características también de los amplificadores operacionales. Bueno,
Pues todos se fijan, para cada configuración de amplificador operacional, no sé por qué no me deja borrar, para cada configuración de amplificador operacional, pues yo tendría que sacar todas estas ecuaciones, ¿no? Y es un poco complejo y es un poco tardado. Hace algún tiempo, unas personas se dieron cuenta de un concepto bien interesante que se le conoce como tierra virtual, ¿vale? Este concepto de tierra virtual convierte a este circuito del amplificador operacional, lo conecta en una tierra, una tierra que realmente no tiene que ver nada con el sentido físico del amplificador operacional, solamente es un artilugio para resolver de manera mucho más sencilla, o obtener, más bien dicho, las funciones de ganancia de los amplificadores operacionales. Entonces, este circuito que tenemos aquí lo convertimos en una tierra virtual. Tierra virtual es como si pusieran aquí un corto, pero con una característica bien interesante. Se comporta como un corto para voltaje, es decir, volts van a ser 0 volts, PI, no hay voltaje aquí, pero se comporta como un circuito abierto para la corriente, es decir, no hay corriente que circule por ese corto, ¿vale? Por eso les digo que es algo virtual, no sé si más o menos quedó claro. En un cortocircuito, pues toda la corriente se va por el cortocircuito. Recuerden que la corriente trata de irse por el camino de menor impedancia y un corto pues teóricamente no tiene impedancia. Entonces ese es el concepto de tierra virtual, ¿sale? Es como si yo conectara este punto con este punto a través de un cable, que sí, me hace un voltaje igual a cero, pero que hace que la corriente no circule por ahí, ¿no? Entonces ese es el concepto de tierra virtual y va a ver por qué es importante. Dejen ver. Bueno, vamos a aplicar mallas. Vamos a poner por aquí circula una corriente. Este sería más menos. Este sería más menos también. Por ahí circula una corriente I. No se lo ven. Entonces me quedaría menos B1 más R1 por I más RF por I. Perdón, aquí no es igual todavía. Más el voltaje de salida debe ser igual a 0, ¿no? Porque ese es el concepto de una malla. Si yo considerara esto como un corto, pues por aquí tendría que ser toda la corriente, ¿no? Por esta mallita que se formaría aquí. Y eso, por eso les digo que el concepto de tierra virtual es interesante, ¿no? Ahí está. Entonces vean que con este análisis va a salir muchísimo más sencillo el análisis del amplificador operacional. Entonces, yo tengo que representar esta ecuación en términos de que VO va a ser igual ¿a qué va a ser igual? VO, perdón, a V1 más, perdón, menos R1 por I menos RF por I, ¿vale? Pero ¿cuánto va a valer I de este circuito? I va a ser igual al voltaje que esté en estas dos, entre estos dos puntos, más la suma de las resistencias, ¿no? Entre la suma de las resistencias, por lo tanto me quedaría V1 menos VO entre R1 más RF. ¿Sí? Esta corriente que está aquí, pues estas dos resistencias están en serie,
Por lo tanto, toda la corriente se va por aquí y por lo tanto sería este voltaje, ¿no? Entonces, VO es igual a V1 menos R1 por I, que vale, bueno, R1 más RF, lo voy a, como si hubiera despejado esta, pues, hubiera agrupado la I, por V1 menos VO entre R1 más RF. Y espérenme aquí, déjenme ver qué hice mal. Bueno, no que haya hecho algo mal, creo que lo estoy complicando de más. Sí, ya lo compliqué mucho, ¿verdad? Creo que sería más fácil ahí, bueno, a ver, déjenme lo checo, ¿no? Porque aquí, de aquí, esto se me haría 1 y pues esto queda igual a 0, ¿no? Entonces, obviamente, creo que me equivoqué en un paso por andarlo haciendo a lo rápido. Creo que hice algo mal, espérenme, déjenme lo pienso bien. No es que esté mal el análisis, así se hace. Lo que está mal es que hice un paso matemático medio raro, lo compliqué un poquito más. ¿Qué tal y mejor todo lo multiplicamos entre, déjenme lo acomodo, ¿no? BO va a ser igual a B1 menos R1 más RF por I. Yo quiero dejarlo en términos de... Estoy pensando... Espérenme, a ver, déjenme pensar. Aquí hay algo que no vi. Voy a pausar tanto el video para hacerlo en la libreta. Para no que no dure mucho el videito. Y déjenme lo checo. Listo. Ya lo resolví. Y el problema fue el concepto de la tierra virtual. Lo apliqué mal aquí, discúlpenme. Entonces déjenme borro esto. Y apliqué mal el concepto de tierra virtual. Ahí, una vez más, ofrezco una sincera disculpa. Y lo apliqué mal porque se me olvidó lo que acabo de decir, ¿no? El concepto de tierra virtual es que yo tengo aquí un voltaje que vale 0 volts, es decir, como si estuviera conectado a tierra, es decir, como si hubiera un corto, pero que realmente no circula corriente, ¿no? Pero no puedo romper las leyes de los de nodos. Entonces, aquí ahora sí vamos a verlo bien, ¿no? Es que es como si tuviera 0 volts, entonces, ¿cuál es la corriente que circula a través de esta resistencia? Pues recordarán de sus clases de análisis de circuitos que es bueno, la corriente es igual al voltaje del nodo del que sale la corriente menos el nodo al que entra. Entonces este voltaje vale de este de aquí, este voltaje, si lo mido con respecto a la Tierra, pues sería V1, ¿no? Entonces me quedaría que la corriente I, que está aquí, que me borro esa raya roja, que la corriente I es igual a V1 menos 0 entre R1, ¿vale? Pero si se fijan, por el concepto de tierra virtual, por aquí no puede circular corriente, por lo tanto la corriente que sale de este nodo, del de 0 volts, debe ser igual. Entonces, esa corriente I, si yo la veo con este mismo sentido de la corriente, sería nodo del que sale, que son 0 volts, menos el nodo del que entra, que es VO, entre la resistencia que está ahí, que sería RF. ¿Vale? Pues son iguales, ¿no? Son las dos corrientes son iguales, por lo tanto yo puedo decir que V1 sobre R1 debe ser igual a menos VO entre RF. Por lo tanto, ahora sí, podríamos decir que RF entre R1 es igual a menos VO entre V1, quitándole el menos de este lado, es como si multiplicara la ecuación por menos de los dos lados. Me quedaría VO entre V1
es igual a RF sobre R1, todo esto negado, ¿no? Entonces vean que esta ecuación o esta ganancia o esta relación es la misma que obtuvimos por el método más complejo, ¿no? Entonces aquí, discúlpenme, me confundí un poquito con el concepto de tierra virtual, se me fue el avión con esto de 0 volts, ¿sale? Que aquí es como si hubiera 0 volts. Entonces tengo que aplicar las leyes de Kirchhoff de manera correcta, no hacer una malla, ¿no? Porque teóricamente de aquí yo voy hacia 0 volts. Solamente que no hay corriente aquí. ¿Sale? Pero es un concepto un poquito raro, ¿no? Listo. Pues bueno, eso es la tierra virtual. Hay otras configuraciones de amplificadores operacionales, no es la única la configuración de amplificador no inversor, ¿no? Recuerden que ese es el amplificador inversor. ¿Sale? Y ya vimos cuál es su ganancia. El voltaje de salida es igual a menos RF entre R1 por V1. Vean que sirve para aumentar la salida, el voltaje de salida, pero también podría servir para disminuirlo, ¿no? Que es como si estuviéramos haciendo una división. El único problema con ese amplificador inversor es que pues invierte la salida, ¿no? También hay otro que se le conoce como amplificador no inversor. ¿Sale? Aquí está. Vean que ahora el voltaje está aplicado a la entrada no inversora y el arreglito de resistencias es el mismo que en el inversor, pero la resistencia R1 está conectado a tierra. Esta es la función de ganancia de ese amplificador. Déjenme lo hago un poquito más grande para que se vea. Me quedaría que VO es igual a 1 más RF entre R1 por V1. Noten algo importante de este amplificador. No invierte la magnitud de la señal, es decir, no lo hace, si yo le pongo un voltaje positivo, no lo hace negativo. Lo deja en el mismo sentido, ¿no? En la misma polaridad, ¿no? Si el voltaje de entrada es positivo, el voltaje de salida será positivo. Si el voltaje de entrada es negativo, el voltaje de salida también será negativo. Pero noten esto, jamás de los jamases vamos a poder tener una ganancia menor que 1. Por lo tanto, este amplificador no le serviría para dividir. Por ejemplo, yo quiero hacer una operación que sería la división entre 2, pues no lo puedo hacer con este amplificador. ¿De acuerdo? Porque siempre va a tener una ganancia mayor que 1. Aunque se ve bien sencillo, se le conoce como seguidor de voltaje. Y de hecho algún libro no pone su función porque es muy obvia. Pero aquí básicamente el voltaje de salida es igual a el voltaje de entrada. Es decir, VO es igual a V1. Va a decir, ¿y eso para qué sirve, profe? Pues bueno, sirve muchísimo para algo que se le llama acoplamiento de impedancias, ¿no? Ahí lo escribí mal. Acoplamiento de impedancias. Y es porque siempre buscamos que cualquier circuito que yo voy a conectar, ¿sale?, tenga una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Entonces, algunas veces eso no va a pasar. Entonces, típicamente ocupamos un seguidor de voltaje. De hecho, se da mucho en los sensores. Yo tengo un sensor. Voy a poner un sensor que sería un potenciómetro, ¿no?, que mide el voltaje. Este voltaje que tengo aquí, que le voy a llamar BS, ¿no? Voltaje sensado. Este potenciómetro, pues recuerden que tiene una salida, ¿no? Por ahí o aquí, que va cambiando. Entonces, por lo tanto, tú tomas una muestra de este voltaje BS
y yo lo quiero meter luego a un circuito, por ejemplo, a un microcontrolador. Uy, no supe dibujar un microcontrolador, espérenme. Lo voy a poner como un bloque mejor. Un microcontrolador es mal ejemplo. Lo voy a poner a otra etapa, no le voy a poner etapa nada más. ¿Sale? Puede darse el caso de que si esta etapa tiene una baja ganancia en la entrada, una baja ganancia en la entrada, pues el voltaje no se vea reflejado de la manera correcta. ¿Sale? Se puede, en términos de electrónica le llamamos se cae el voltaje, ¿no? El voltaje descensado. Tú esperarías que, por ejemplo, te diera 2.5 volts, ¿no? Pero por el mal acoplamiento de impedancias, te cae a 1.25 o se te puede caer incluso a 0.5 volts. Y vas a estar buscando tu circuito, pues, ¿por qué no mide bien mi sensor? Y el problema es la impedancia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ¿cómo le llama? Potenciómetro, lo metemos a un amplificador operacional en su configuración de seguidor de voltaje. Y este voltaje de aquí, ahora sí no se va a caer porque ya cumple con lo que les acabo de decir, ¿no? Ocupamos un circuito que a su entrada tenga una alta impedancia como es pero a su salida tenga una baja impedancia. Entonces, yo sé que suena bien así como, pues está bien raro, ¿no? Pero es uno de los circuitos más útiles de los amplificadores operacionales. ¿Vale? Si ustedes se están fijando, el amplificador operacional les permite resolver o realizar operaciones matemáticas con señales. Entonces, se le conoce como a este se le conoce como sumador inversor. ¿Sale? Me falta una R. Porque lo que hace es sumar estos voltajes. ¿Sale? Obviamente con sus respectivas ganancias, ¿no? Entonces aquí incluso podemos restar voltajes, ¿no? ¿Cómo restaríamos un voltaje? Pues haciendo que este voltaje B2, por ejemplo, pues fuera negativo. De esa forma estaríamos sumando B1 menos B2 más B3. Entonces vean que es súper útil para resolver, pues para aplicaciones donde yo quiero hacer álgebra con algunas señales, ¿no? O aritmética, más bien dicho, más que álgebra, aritmética. ¿Qué otras cosas permiten hacer los amplificadores operacionales? Pues integrar. Por ejemplo, este es un integrador también. Yo quiero integrar una señal, pues lo puedo hacer con un amplificador operacional. O incluso nos permiten derivar. Aquí nada más vean que pues ya tenemos una constante en la integral y ya tenemos también una constante en la derivada. Entonces, esta es la versatilidad de lo que es un amplificador operacional. Sé que es un poquito rebuscado, no se preocupen. No voy a pedir que saquen las ganancias de estos circuitos, ya están hechas. Estos son los más básicos, serían 6, que sería el no inversor, el inversor, bueno, el amplificador inversor, el amplificador no inversor, el seguidor de voltaje, el sumador inversor, el integrador y también el derivador. Esos serían los circuitos más importantes. Puede haber más, pero ya son como arreglos de estos mismos, ¿no? Entonces, pues esto sería todo por este video. Espero que les haya parecido interesante. Ahí disculpen lo de la tierra virtual, pero bueno, creo que al final espero que lo entiendan bien. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte. La siguiente sesión vamos a estar haciendo algunas operaciones con los amplificadores operacionales. Muchas gracias y que pasen buena noche.